Hola, hoy os voy a contar un par de anécdotas de mis viajes a China. Sobre todo desde el punto de vista de un extranjero, un laoguai que va por primera vez a China. Es una cultura diferente, una dificultad de idioma porque mi chino no es demasiado bueno. A pesar de que lo estudio, no puedo comunicarme todavía con fluidez o me cuesta mucho entender, sobre todo entender cuando alguien me habla. Así que contaros un poco cómo lo he vivido yo como extranjero. Y es que una de las cosas que más me llamó la atención fue que la gente me hiciese fotos por la calle o me las pidiese directamente. Sobre todo la primera vez que al menos yo me di cuenta de que esto pasaba, fue en Xi'an. Estaba subiendo una pagoda y cuando estaba ya en la parte de arriba de la pagoda había una señora un tanto mayor que se estaba haciendo una selfie. Y entonces dije, vaya, salgo en la foto, me voy a mover para no estropearle la foto, ¿no? Porque que aparezca una persona random ahí detrás tuya en la foto, pues no me cuesta nada moverme un poco. Y conforme empiezo a moverme y empiezo a girar, la señora empieza a girar conmigo, empieza a seguirme con la cámara, tal que así. Y entonces ahí fue cuando dije, a lo mejor quiere una foto conmigo. Y nada, posé para ella, a ver, posé. Hice, y se hizo la foto y tan contenta. Y yo me quedé pensando, vaya, esto no me lo esperaba. Y es que hablando de fotos, cuando estuve en Hangzhou, creo que lo he pronunciado bastante mal, lo siento. Em, sí que bastantes personas me pidieron fotos allí. Creo que fue el lugar donde me pidieron más fotos. Teniendo en cuenta que vi muchísimos extranjeros allí. Vi muchísima gente europea. Pero me pidió muchísima gente fotos. O sea, me chocó bastante porque no esperaba que una ciudad con tanto extranjero me pidiesen tantas fotos. Pero al punto de que me estaba haciendo fotos con un niño que me pidió una foto y dije, vale. Me estaba haciendo una foto con él. Después me la hice con el padre. Y después ya había otro niño y su padre esperando para hacerse otra foto conmigo. Y detrás había como otra familia más. Y yo pensando, pero ¿qué está pasando? Sí que en ese momento tenía una barba bastante larga. No sé si eso a lo mejor pudo haber influido, pero me llamó mucho la atención. Era algo que digo, en una ciudad como esta no me lo esperaba para nada. Sí que creo que mi experiencia más chocante en China fueron dos. Voy a contar dos más y ya. Una de ellas fue también en Xi'an. Me metí por un callejón, que era un callejón bastante estrecho, un callejón que si tú ves eso en Barcelona dices, no entro, ¿sabes? Porque si entro, a lo mejor no salgo o salgo sin nada. Pero entré como si nada, o sea, ni lo pensé. Me crucé con un señor, era por la noche, me crucé con un señor, lo saludé, porque yo soy de pueblo y no sé en China, pero en los pueblos cuando te cruzas con alguien, por lo general saludas. O sea, en Barcelona no lo haces porque hay muchísima gente. O si estás en el centro del pueblo en un día de mercado que está lleno de gente, para ser un pueblo, tampoco te paras a saludar a todo el mundo. Pero si vas caminando y te cruzas con alguien por la noche o que solamente es una persona, aunque no la conozcas, lo saludas. Pues saludé a ese señor, me devolvió el saludo, seguí caminando, todo como muy normal. Y cuando salí del callejón, pensé, yo esto en Barcelona no lo habría hecho ni loco, ni loco. Fue como que automáticamente, al estar en China y saber lo seguro que es, me cambió el chip por completo. O sea, me dio absolutamente igual todo. Iba con la mochila abierta y muchas veces, porque digo, pues, que estoy en China, no me van a robar. O sea, hice cosas que luego pienso y digo, joder, es que yo a hacerlo en España y vamos, me habrían robado todo, me habrían robado todo. Vale, dije que eran dos más, ahora van a ser dos más, porque acabo de recordar una que me apetece mucho contar, más que nada porque tengo curiosidad, ¿vale? Esto es una anécdota con pregunta que os voy a hacer. Y es que eso también fue en Xi'an, por ahora todo fue
prácticamente en Xi'an, pero estaba volviendo al hotel y me paró un señor por la calle, por la noche también, y me ofreció tabaco. Y yo le dije que no, le dije, oh, bullón, xie. Y él como que me insistía mucho para que fumase, pero es que yo no fumo. Y se me hizo raro, o sea, al principio pensaba que me estaba intentando vender tabaco, pero luego parecía que me lo estaba intentando regalar. Yo no entendía nada. Sí que la situación en ese momento me pareció un poco incómoda porque te estoy diciendo que no y me estás insistiendo mucho. Y es que de verdad, que no fumo. Yo le hice señas de rollo, no fumo, no fumo. Porque no sé cómo es el verbo fumar en chino. Entonces le decía que no fumo, así como con gestos. Y al final, pues, me fui. Y se lo conté a un amigo. Y me dijo que él estaba intentando ser mi amigo. Que muchos hombres chinos ofrecen tabaco para empezar a entablar una amistad. Y es algo que yo completamente desconocía y ahí ya me dio pena el decir, joder, el desconocer esta clase de cosas, pudiendo, no sé, si lo hubiese conocido a lo mejor hubiese hecho un amigo, aunque él no hablaba inglés y mi chino en ese entonces era incluso peor porque fue mi primer viaje. Entonces, dije, pero qué pena, porque podía haber intentado comunicarme más si supiese que realmente esa persona lo único que buscaba es una amistad. Entonces, ahora os pregunto, ¿esto es cierto? Si queréis haceros amigos de un desconocido, hombres chinos, ¿le ofrecéis tabaco por la calle para que fume con vosotros? No sé, me pareció muy curioso, así que espero que me digáis algo al respecto. Bueno, y ahora sí, la última anécdota, y la que creo que es la más interesante, también es un poquito más larga, y es que en uno de los viajes fui a Suchian. De ahí, mi plan era, aparte de ver un poco la ciudad, ir como a un parque forestal o algo así, no me acuerdo exactamente, era un parque muy bonito, la verdad, y estaba bastante lejos, estaba a unos 90 kilómetros más o menos de Suchian. Pero yo cuando estaba planificando el viaje, pues vi en Xiaohongshu que pues era uno de esos sitios que estaba más o menos cerca, que la gente iba y que estaba bastante bonito. Entonces fui allí, me cogí un Didi desde Suchian hasta allí y pues allí pues conocí gente, hice amigos, socialicé un poco, todo muy bien. Pero a la hora de volver a Suchian, yo intenté pedir otro Didi. Lo intenté 5 veces y no vino ni uno solo a por mí. Directamente no aceptaban el viaje. No sé si era porque era muy lejos, que lo era, o, o porque no había ninguno cerca, no lo sé. Pero yo ahí me encontré una problemática. Y es que yo no había cogido un autobús en mi vida en China. Nunca. Y me daba pánico. O sea, coger el metro, fantástico. Coger un autobús, es que incluso en las ciudades nuevas aquí en España a las que voy me da pánico coger un autobús. Porque muchas veces tengo miedo a equivocarme, de que hayan cambiado la ruta y no hayan avisado. No sé, me da pánico en lugares que no conozco coger un autobús. En general, vaya, no siempre, pero bueno, en norma general. Sobre todo las primeras veces, después ya me suelto. ¿Qué pasó? Que yo estaba esperando un autobús. Un autobús que nunca pasó. No sé si porque vi mal el horario, no sé qué pasó. El autobús no pasaba. Y yo ya estaba angustiado. Digo, estoy perdido en medio de la nada. Como no consiga volver al hotel, me va a tocar dormir en la calle. No sé qué hacer. Y había una familia a mi lado que también estaban esperando el autobús y el autobús no pasaba. Eran dos niñas, bueno, niñas, 17 años, dos adolescentes, creo que tenían 17 en ese momento, dos adolescentes y dos madres, creo, o una madre y la tía, no lo sé, al caso, su relación familiar no importa. Y empecé a hablar con ellos porque tampoco tenía mucho que hacer en ese momento, digo, ¿qué más me queda? Y pues ellos también estaban esperando y nada, no pasaba. Y yo le fui a preguntar a una chica que trabajaba allí
en una tienda que había allí fuera, si sabía algo de autobuses o algo, me intenté comunicar como pude. La chica súper amable en todo momento, intentando ayudarme, y al final, entre la trabajadora y la familia, pararon una furgoneta que estaba pasando, que se iba a ir, la pararon, la familia y yo acabamos subidos en la furgoneta de un desconocido, que yo ya estaba pensando, madre de Dios, ¿en qué líos me estoy metiendo? Entonces el señor nos llevó en la furgoneta, yo no sabía nada, o sea, yo no sabía a dónde íbamos. Yo solamente dije, me subo, total, peor, no voy a acabar. Entonces me subí en la furgoneta, fui hasta donde me llevó el coche. El coche se paró en mitad de la carretera, a un lado, y claro, la familia seguía hablando con el señor. Y yo pensando, madre de Dios, menos mal que estoy en China, porque llego a estar en otro país y a lo mejor me secuestraban o algo, yo ya no lo sé. Y ahí dije, joder, menos mal que estoy en China. Pero nada, al final el señor estaba haciendo tiempo a que pasara el autobús, y en cuanto pasó el autobús, nos subimos al autobús y conseguí llegar a una ciudad próxima, y ya desde allí sí que pude pedir un Didi e ir hasta Suchien. Pero madre mía, madre mía, yo de verdad no os podéis imaginar la angustia que tenía encima, sobre todo por el hecho de que estás en un país que no conoces, con un idioma que no conoces, y alejado de la civilización, porque si estoy en mitad de Shanghai no me preocupa el perderme, ¿sabes? Pero en mitad de la nada yo ya estaba sudando frío, digo, madre mía. Pero bueno, de todo se aprende. Me llevé experiencias muy bonitas, conocí a gente, hice amistades, y estoy deseando volver a China porque me sentí como en casa. Esto es algo que añado si has llegado hasta aquí, y es que yo realmente pienso que los chinos y los gallegos somos muy parecidos. Lo noté mucho en la hospitalidad. La hospitalidad china me pareció increíble y me hicieron sentirme como si estuviese en mi casa, como si estuviese en Galicia. Ni en Barcelona, que estoy aquí en España, me siento como me sentí en China. De verdad, sentí más cercanía en China de la que siento aquí en Barcelona. Muy heavy. Entonces, venid a Galicia. Quiero que os sintáis como me sentí yo allí. Pero de verdad, si alguna de las personas que conocí en los viajes está viendo esto, tengo muchas más anécdotas, ¿eh? Así que en otro momento puedo contar más. Pero si alguna persona que conocí durante mis viajes está viendo esto, de verdad quiero agradeceros, porque gracias a vosotros he disfrutado incluso más mi viaje a China. Los momentos en los que estaba solo los disfruté mucho, pero los momentos en los que pude conocer nuevas personas, en los que pude hacer nuevos amigos, en los que pude empaparme un poco más de la cultura, de la historia, de la gente, son los momentos que me llevo con más cariño. Así que muchas gracias.